hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Tenía 20 años. Y que esta semana se cumple el 26º aniversario de aquel fatídico asesinato. Y este gesto honra a nuestra ciudad, comprometida con la verdad, como subyace hace unos días en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que hicimos aquí mismo, en este mismo lugar donde nos hallamos. Fijar el nombre de Miguel Ángel a este lugar tan querido, rotularlo con el cartel que así lo informa, supone un gesto de suma importancia, tan sencillo como verdaderamente necesario, porque lo que es importante es que permanezca en nuestra memoria y recordemos siempre aquellos actos tan crueles. Es muy triste conocer cómo se nos informa en no pocas ocasiones a través de los medios de comunicación que en aquellas jornadas de la infamia, en unos meses de terrible azote del terrorismo, el va desvaneciéndose en nuestra memoria. Pero yo estoy segura de que todos vosotros recordaréis qué es lo que hacíais hace 20 años. Estoy segura de que en todos nosotros perdura en nuestra memoria un día como hoy, hace 20 años, que permanece 26 años, perdón, que permanece en nuestra memoria. Esta circunstancia, y lo digo con rotundidad, es una desgracia para la sociedad española y un error que no podemos permitirnos nunca más. Hemos de ser capaces de mantener vivo el recuerdo de quienes pagaron el precio por nuestra libertad. Hemos de ser capaces de recordar que el terrorismo pone en juego la paz y la convivencia social y que además la ausencia de paz tiene como consecuencia la pérdida de libertad y de una parte mayoritaria de los ciudadanos. La libertad junto con la vida son los mayores bienes que poseemos las personas. El respeto y la promoción de la vida y la libertad es, por tanto, la piedra de toque que distingue a las sociedades civilizadas. Lo saben bien las personas del País Vasco que lo han sufrido, pero también lo sabemos en Aragón. Cientos de ellas, cientos de personas fueron asesinadas, acosadas y vilipendiadas por la amenaza terrorista de ETA y también de otros grupos como en otros países también ocurrieron. Y también lo sabemos también en Alto Aragón, el secuestro y asesinato vil de un joven de familia humilde, de un joven trabajador vital y comprometido con la vida y la libertad, respondió la sociedad española con un acto sin precedentes, con un mar de manos blancas, con un acto que significó el fin del terrorismo en nuestro país. Aquellos días, nuestro invitado de hoy, Iñaki Ortega, vivió aquellas jornadas como presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco y por lo tanto conoció a Miguel Ángel Blanco. Gracias, Iñaki, por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Iñaki, cuando quieras, gracias de verdad. Yo estudié en la misma facultad que Miguel Ángel Blanco y Miguel Ángel Blanco era de las Nuevas Generaciones, era un chico que estaba en Nuevas Generaciones y yo era presidente de las Nuevas Generaciones del País Vasco, y entonces pues también en esa época de juventud, que yo tenía veintitantos años, él también tenía veintitantos, pues tienes esa, ¿verdad?, esa ilusión por cambiar las cosas, a veces un poco inconsciente, ¿no? En nuestro caso, evidentemente inconsciente, porque luego pasó lo que pasó, ¿no? Pero además de recordar, en mi caso yo quiero no recordaros a vosotros, que seguramente todos, porque veo vuestras edades, teníais muy claro dónde estabais hace 26 años, todos recordaréis, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo recuerda, porque es joven y porque ha pasado mucho tiempo. 26 años son muchos años en una vida. Hay gente que tiene veintitantos años hoy, hay gente que tiene la edad de Miguel Ángel cuando le mataron, 29, es imposible que recuerde nada, ¿no? Y entonces yo, aquí hoy en Huesca, que he venido encantado, y le doy las gracias a Nuevas Generaciones, a su presidenta por haberme invitado, a la alcaldesa por estar aquí hoy, seguramente pues con muchas obligaciones cuando tienes la responsabilidad de una ciudad como Huesca, al subdelegado y a los colegas del ayuntamiento y a los amigos del Partido Popular que están aquí, porque hay cosas, pues todos tenemos que hacer cosas, o por lo menos estar a la sombra, ¿verdad? O tomando un refresco, ¿no? Y estáis aquí hoy, ¿no? Pero hay gente que no está aquí hoy, la mayoría, claro, y hay gente que no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. Entonces hay que decirles que piensen en alguien que tenga 29 años que conozcan. Y entonces os animo a que penséis en alguien que tiene 29 años ahora. Pensar un poco en alguien que tenga 28, 27, 26 años, 20 y tantos años.
pensar en vuestro vecino, que tiene esa edad, pensar en vuestro hijo, en vuestro sobrino, en vuestro primo, pensar en el del autobús cuando habéis venido aquí, que tiene 29, pensar en el compañero de la oficina, pensar en el que entrena a tu hijo fútbol, pensar en el que limpia las calles, pensar en el que te atiende en el ambulatorio, pensar en el que nos vamos a encontrar luego tomando una cerveza. Pues una persona así era Miguel Ángel Blanco. El primero de toda la familia Blanco Garrido que pudo estudiar una carrera, Miguel Ángel. Imaginaos el orgullo, ¿verdad? Para Miguel y Chelo, sus padres, ¿no? El orgullo de que por primera vez alguien de la familia tiene una carrera. Y Miguel Ángel, además, le gustaba la música. Y durante el fin de semana, pues iba a las bodas. Porque tiene una banda. Y entonces era batería y entonces pues era el que estaba en la verbena, el que iba a las bodas, el que amenizaba, le conocía a todo el pueblo. Miguel, que le llamaban. Por ahora nada diferente a lo que podemos conocer. Miguel tocaba en las verbenas, había terminado la carrera y su padre le puso a trabajar de peón de albañil, porque había que aportar dinerito en casa. Pero le salió un trabajo en Eibar. Eibar está al lado de Ermua. Miguel Ángel no tenía coche. No tenía, todavía no había empezado a trabajar más que en la obra con su padre, no tenía dinero para coche, ni para carne de conducir. Y entonces pues tenía que ir en tren. Había una parada de Ermua a Eibar. Iba tranquilamente en tren. Ese era Miguel Ángel. Se sentía muy de Ermua y le enfadaba mucho que en Ermua no había polideportivo. Y que si querían jugar cuando llovía, pues no podían, porque no había polideportivo. Y entonces estaba empeñado en tener un polideportivo y entonces pues firmaba recogías de firmas para un polideportivo y alguien pues le dijo, oye, pues mira, ¿por qué no te... Alguien, un colega mío le dijo que por qué no te animas a presentarte para defender el polideportivo en Ermua. Y le animamos, claro, ¿por qué no? Miguel Ángel. Miguel, anímate, macho. Y se presentó de concejal y salió concejal. Es que hace 26 años había una banda terrorista que había empezado a matar cuando hace muchos años, en el régimen de Franco, y a pesar de que hubo una amnistía, cuando llegó la democracia siguieron matando. Y tenía un partido político, el Herri Batasuna, que apoyaba. Y además una sociedad muerta de miedo que miraba para otro lado. Y que pues cuando había un atentado pues intentaba pues que no se le relacionase con el asesinado, no vaya a ser que él también cayese. Y eso pasaba en el año 97, en julio del 97, en el País Vasco. Además, unos días antes, Ortega Lara, que era un funcionario de prisiones de Burgos, había estado secuestrado 500 días. Y 500 días de cautiverio, la Guardia Civil le liberó y todos los que peinamos canas nos acordamos de la imagen de Ortega Lara saliendo del zulo donde le liberó la Guardia Civil. Era la viva imagen del nazismo, de las víctimas del nazismo de Auschwitz. Era un hombre demacrado. Y fue a comer a casa, un día como hoy, un 10 de julio del 97, y se le dio un beso a su madre y bajó al tren. El tren estaba al lado de su casa, se montó en el tren y unos pistoleros le encañonaron con una pistola, le ataron las manos, le metieron en el capó de un coche, le metieron en el maletero de un coche, esposado, vendado, con una pistola aquí y le encerraron en ese maletero. Imaginaos qué le vino a la cabeza a Miguel Ángel Blanco. Pues la imagen de Ortega Lara, seguramente, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué va a pasar conmigo, no? Tras un viaje de 10 minutos en coche, le encerraron en los bajos de un caserío y le tuvieron 48 horas sin agua, sin luz y no sabiendo qué iba a ser de su vida. Al cabo de 48 horas, esos señores, que tienen nombre y apellidos, Xavier García Gaztelu, alias Chapote, esos señores le sacaron,
le tiraron en un terraplén. Imaginaos, después de 48 horas sin agua, sin luz, con el pánico en el cuerpo, te tiran en un terraplén y esos señores vaciaron un cargador y mataron a un chico de 29 años. Fin de la historia. Eso fue Miguel Ángel Blanco, ¿no? Ese chico, ese que podía haber sido nuestro vecino, nuestro sobrino, nuestro hijo, nuestro compañero, el que está en esa terraza, el que está empezando a trabajar, fue asesinado porque quería un polideportivo para su pueblo, para su ciudad. Y el señor Arnaldo Otegi, que entonces y hoy era el líder de Batasuna, hoy de Bildu, recuerda y lo dice que él estaba disfrutando de un día soberbio del Cantábrico en la playa, de una brisa muy agradable y un día soleado. No puede olvidarse eso, no puede olvidarse que ese chico de 29 años estaba pasando las peores horas de su vida, mientras otros se jactaban de estar disfrutando de la brisa del Cantábrico. No puede olvidarse, eso no puede dejar de recordarse, no puede dejar de recordarse que eso fue Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel no supo qué pasaron esas 48 horas, vosotros sí. Y esas 48 horas lo que pasó es que en el País Vasco se perdió el miedo. En el resto de España no había miedo, pero lo que había también era un hartazgo al respecto de lo que pasaba, ¿no? Ya está bien, los españoles estaban hartos de esa situación, ¿no? Y de que las víctimas muchas veces encima pues eran del resto de España, porque eran policías, guardias civiles que iban a trabajar allí, ¿no? Pero en el País Vasco, pues el asesinato o el secuestro de Miguel Ángel Blanco hizo despertar a mucha gente y nació el espíritu de Ermua, que se llama así por el municipio donde Miguel Ángel ejercía de concejal. Y el espíritu de Ermua fue que la gente se hartó y se presentó en las sedes de Herri Batasuna. Eso fue el espíritu de Ermua. En las sedes de Herri Batasuna, de hoy Bildu. Se presentaron ahí para decir, sois unos asesinos, liberar a este chico. Eso pasó hace 26 años. Y ahí acabó ETA. Cuando se perdió el miedo por parte de los vascos, nunca hubiera acabado ETA si los vascos hubieran seguido mirando para otro lado. Nunca hubiera acabado ETA si la policía y la Guardia Civil, con el presidente José María Aznar y el ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, no hubieran decidido emprender una estrategia de luchar contra la financiación de ETA, contra el partido que le apoyaba, ilegalizándolo, llegando a acuerdos con Francia, con Estados Unidos, para acabar con las fuentes de financiación de ETA. Ahí acabó ETA. Miguel Ángel nunca lo supo. Nunca lo supo. Estaba esposado a oscuras, muerto de miedo en un sótano, pero gracias a él terminó ETA, ¿no? Semilla del odio, pues sí hay, porque señores, por citarles de alguna manera o mencionarles de alguna manera, condenados por ETA, han estado en las listas de Bildu, porque Bildu ha pactado una norma de memoria histórica que quiere decirnos cómo recordar la historia. No puede ser que los señores que condenaron a Miguel Ángel Blanco nos digan cómo recordar la historia. Vamos a recordar que Miguel Ángel cogía ese tren todos los días y en la estación de tren de Eibar había un taller y ese taller era un taller de coches que lo gestionaba un tipo que se llamaba Ivón Muñoa. Ivón Muñoa era concejal de Bildu, de Batasuna, en Eibar. Y todos los días veía a este chaval. ¿Y este del PP qué hace viniendo aquí a Eibar? ¿Este qué hace aquí? No, es concejal de Ermua. ¿Qué hace aquí? Que trabaja aquí en el consulting. Un día, otro día, y entonces a Ivón Muñoa se le ocurrió, pues voy a decirle a mis jefes que viene aquí todos los días a la misma hora el chaval de Ermua. Y se lo dijo a sus jefes. Y sus jefes, seguramente dirigentes de ETA, viviendo cómodamente en el País Vasco francés, viviendo cómodamente en Biarritz, San Juan de Luz, en Hendaya, con unas vistas soberbias también como Otegi al Cantábrico, dijeron, bueno, pues nada, parece una víctima fácil.
todos los días coge el tren porque tiene que entrar a trabajar. Y avisaron a un terrorista que estaba por la zona, que era Xavier García Gastelu, el que hoy es muy conocido, ¿verdad?, por Chapote, un sanguinario terrorista que recogió la orden que le habían dado y decidió acercarse a Miguel Ángel Blanco, esposarle, ponerle una venda, meterle en el maletero de un coche, encerrarle y pegarle, descerrajar su pistola, pegarle los tiros en ese terraplén. Eso pasó, pero no pasó por casualidad, pasó porque hay un señor que era concejal de un partido político que hoy nos dice cómo tenemos que recordar la historia de este país. Eso pasó hace 26 años. Y los que estaban en ese partido político apoyando a ETA y estaban esos días celebrando que habían matado a Miguel Ángel Blanco, celebrando literalmente, hoy son parte de la gobernabilidad del país. No lo olvidemos, porque un país, una ciudad, un pueblo que olvida está condenado a vivir los mismos hechos. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar en Huesca con todos vosotros. Muchas gracias. Ningún día os borrará de la memoria del tiempo, Virgilio. En la entrada del Museo del 11S, en Nueva York, se puede leer una frase en la Eneida de Virgilio. Ningún día os borrará de la memoria del tiempo. Esta frase aparece rodeada de 2.983 cartulinas azules, una por cada víctima mortal de los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos aquel día. Un mar de recuerdos imborrables que cambió la historia, la percepción que el mundo tenía sobre el terrorismo. Nuestro país tiene un largo historial de sufrimiento terrorista, 1.451 víctimas mortales, cerca de 5.000 heridos, 167 secuestros terroristas, decenas de miles de extorsionados, exiliados y una dimensión de la amenaza que ha condicionado nuestra historia reciente durante 5 décadas. La organización terrorista ETA ha sido el principal causante de este mal absoluto, injustificable y totalitario desde la primera víctima hasta la última. Todas las víctimas del terrorismo son héroes de la democracia, porque su asesinato fue injusto. Lo que une a las víctimas no es su propia historia personal o lo que opinaban. Lo que une a todas las víctimas del terrorismo es la voluntad fanática de sus asesinos de perturbar la convivencia para obtener el poder a través de la intimidación y el asesinato. Todas las víctimas del terrorismo son inocentes y es un deber moral y político rendirles homenaje, reconocer su valía y defender su significado social. Miguel Ángel Blanco, un hombre joven, una persona de bien, un ciudadano comprometido, fue torturado durante 48 horas y asesinado por ETA, a pesar de los millones de españoles que exigimos su liberación sin condiciones. Miguel Ángel Blanco se ha convertido en un símbolo de libertad y concordancia frente a la barbarie. Como ha escrito para la Fundación Miguel Ángel Blanco Fernando Savater, el terrorismo es un oficio práctico que uno puede dejar de practicar cuando las circunstancias lo aconsejan o logre los objetivos que antes persiguió con la violencia por medios menos arriesgados. Pero haber matado a un semejante no es una tarea circunstancial que un día se ejerce y a la semana siguiente se abandona como cambiarse de traje. Ser asesino te marca para siempre, te convierte en un ser humano distinto. El terrorismo puede dejarse atrás, incluso pretender olvidarse, pero el crimen siempre te acompaña, está a tu lado como el primer día. Y el crimen de la mafia o de ETA, que es lo que más se parece a la mafia, no es nunca un gesto individual, sino la culminación de un proyecto colectivo. Asesino el ejecutor, pero también quien ordenó el crimen, quien informó de las costumbres de la víctima, quien ayudó a cometer la fechoría o encubrió al ejecutor. No apelo exclusivamente a las víctimas individuales, sino a los españoles, porque la gran víctima de los asesinos de ETA fue y sigue siendo la España democrática. Y los asesinos, fuera cual fuese la fecha de su fechoría, no tienen derecho a querer ahora rentabilizar democráticamente el botín de su crimen.
Por todas las víctimas y por muchas otras, siempre pediremos memoria, justicia y dignidad. Ahora guardamos un minuto de silencio. Déjala, la dejamos aquí.